Si la derrota contra Roma dejó a Cartago en una situación muy delicada, la guerra de los mercenarios la dejó al borde del abismo. La, hasta hace no mucho, potencia incontestable en la zona mediterránea deberá buscar una manera de prosperar y de pagar la indemnización a la ciudad de las 7 colinas. Hoy en Roma Eterna viviremos la aventura cartaginesa por la península ibérica y seguiremos las andanzas de Amílcar Barca y de Asdrúbal el Bello. La trama de este programa va en paralelo con la trama del anterior, así que coge tu falcata y prepárate para honrar la devotio ibérica, que comenzamos. Programa 102 de Roma Eterna y soy consciente de que el programa anterior dejó un cliffhanger difícil de superar. Aníbal Barca sucediendo a Asdrúbal, año 221 a.C., pero creo que es necesario explicar cómo se llega allí desde el bando cartaginés. Estábamos explicando el tema desde el lado romano, con el asunto galo, con la guerra y tal, y ahora toca explicar qué pasó en el bando cartaginés hasta llegar a ese momento. Porque es uno de los momentos más importantes de la historia del podcast y creo yo que es necesario dedicarle un poco de tiempo para poder después disfrutarlo más. Hace 15 días te dejé la miel en los labios, lo sé. Esa última escena con Aníbal Barca tomando el mando de las fuerzas cartaginesas en Iberia es muy potente. Pero ahora te pido un poco de paciencia, vamos a retroceder en el tiempo y te voy a explicar cómo se llegó a ese momento. Tras la crudísima guerra de los mercenarios, que te narré hace unos programas, con escenas terribles, Cartago estaba pasando por un momento muy delicado, estaba al borde del abismo. Polibio nos cuenta que nada más enderezar los asuntos en África, se alistaron tropas y las enviaron inmediatamente a parajes ibéricos bajo el mando de Amílcar Barca, el padre de Aníbal. Estamos en el año 237 a.C. Según esta versión, Amílcar cogió a su hijo Aníbal, que nos cuentan que tenía apenas 9 años de edad, atravesó las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y por eso el escudo de España actual tiene 2 columnas, una a cada lado, las columnas de Hércules, y allí, durante 9 años, sometió a muchos íberos, algunos por la guerra, otros por la persuasión, hasta que en una refriega contra unos hombres muy fuertes, dotados de un gran vigor, se arrojó al peligro con audacia y perdió la vida con valor en el año 229-228, según a quien leas. Tras su muerte, le sucedió Asdrúbal el Bello, su yerno. Uno de los objetivos de hoy es intentar ampliar este relato de Polibio. Polibio se queda tan ancho, diciendo que peleó durante 9 años y venga, hasta luego, porque ahí pasa directamente a explicar la guerra en Iliria, lo que te he ido contando en programas anteriores. Pero vamos a intentar ir un poco más allá. Cartago estaba mal. Cartago estaba en una situación complicada. Los recientes conflictos le habían privado de regiones de gran importancia para ellos, como por ejemplo Cerdeña y Sicilia. Esa pérdida de territorio supuso una pérdida de ingresos, y esa pérdida de ingresos, sumada a la fuerte y doble además sanción económica impuesta por Roma, tras la Primera Guerra Púnica y tras la jugada de Rata Peluda durante la Guerra de los Mercenarios, hacía que cada vez la situación para Cartago fuera más y más desesperada. Ante este escenario, cuentan las fuentes que el Senado cartaginés se dividió en 2 facciones. Una, que defendía que ante esta situación lo más sensato era afrontarla permaneciendo en África, quedándose ahí y extendiendo el dominio cartaginés sin cruzar el mar. Esa facción estaba capitaneada por Janón. Y otra contraria, que veía que la única opción lógica, posible y cabal de sobrevivir pasaba por expandirse más allá de África. Esta facción estaba encabezada por Amílcar Barca. Permanecer en África no estaba mal tirado, hay que reconocerlo, porque no solo los romanos estaban al acecho. Hacia el este estaban los imperios helenísticos. Así evitaban más guerras, más humillaciones, y con esta opción, Cartago se centraría en tomar el control agrícola del norte de África. Pero esta opción no acabó de cuajar, porque de la misma manera que pasaba en Roma, donde una aristocracia pujante, toda una serie de familias enarbolaban un imperialismo que le proporcionaba pingües beneficios personales, en Cartago habían surgido aristócratas que habían conseguido su fortuna a base de rutas comerciales que ya no existían, y de campañas bélicas que la facción más moderada no quería llevar a cabo. Hacía falta buscar nuevos territorios para sacar beneficio económico. En el fondo, hoy, ayer, siempre,
todo es dinero. Todo. Pero según Tito Livio, del que volvemos a recuperar Hola, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás? En su libro 21 recuperamos su relato completo más o menos. Para Amílcar la expansión no era algo económico. Para Amílcar era personal. La pérdida de Sicilia y Cerdeña traían a este hombre por la calle de la amargura, ya que pensaba que Sicilia se había dado por perdida demasiado pronto y que lo de Cerdeña había sido una jugada traicionera de Roma que se había aprovechado de la guerra de los mercenarios, cosa en la que no le quitó razón. Por eso Livio dice que Amílcar buscaba una nueva guerra con Roma. Amílcar odiaba a Roma y posiblemente, si no hubiera muerto antes de tiempo, hubiera llevado la guerra a Italia él mismo. Esta versión está guapa, esta versión mola, esta versión de odio de algo personal está bien, para una película guay, pero tiene pinta de no ser del todo realista, por mucho que Amílcar posiblemente sí odiara a los romanos mucho más que Brian de Nazaret, Brian al que llaman Brian. Hay muchas hipótesis que se han lanzado desde los investigadores que utilizan la lógica. Por un lado, Cartago no tenía opción de mantener su imperio marítimo porque intentar recuperarlo le enfrentaría de nuevo a una Roma que estaba creciendo, estaba hinchada. Eso se quería evitar a toda costa, porque no se podía sufragar una nueva guerra. El mar descartado, vale. ¿Nos quedamos en África? Si nos quedamos en África, vamos a acabar dependiendo también de los romanos. ¿Nos expandimos por Oriente? Los helenísticos nos pueden dar pal pelo. ¿Qué nos queda? Iberia. Una tierra en la que ya había enclaves comerciales fenicios era la opción más sensata. Era la opción más sensata si se quería poder pagar la ingente multa que se debía a Roma. Así que, como no hay más remedio, nos vamos a Iberia. Una vez recibido el ok del Senado cartaginés, Amílcar preparó todo y emprendió la marcha a Iberia con un gran ejército. Y además sabemos por dónde lo hizo. Polibio nos dice que pasó las columnas de Hércules, así que seguramente fuera por tierra desde África y cruzará Gibraltar por el estrecho para ir en dirección posiblemente a Gadir, la actual Cádiz. Y es aquí, con Amílcar preparándose para partir hacia Iberia, cuando nos encontramos con una escena de película que te voy a narrar de dos maneras diferentes. Primero la versión de Tito Livio y luego otra. La versión de Tito Livio dice lo siguiente: Amílcar estaba realizando un sacrificio para que los dioses le fueran propicios en su campaña, y Aníbal, un niño de 9 años, le pide entre carantoñas infantiles que no se vaya sin él. Papá, llévame a Iberia. Amílcar cogió al pequeño Aníbal, le acercó al altar, posó su pequeña mano sobre la víctima del sacrificio y le hizo jurar que tan pronto como pudiera se convertiría en enemigo del pueblo romano. Esta escena potentísima, y que más tarde Livio nos cuenta con más detalle con un Aníbal ya mayor, nos la cuenta Polibio de manera un poco diferente. Este relato, en Polibio, lo cuenta el propio Aníbal, que tras ser derrotado por los romanos años después está en la corte del rey Antíoco, al que ya conoceremos y viviremos sus aventuras. Cuenta el mismo Aníbal, que cuando él tenía 9 años y estaba junto a un altar en el que su padre ofrecía sacrificios a los dioses para la campaña en Iberia, su padre mandó a todos que se alejaran. A todos no. Tú, Aníbal, quédate, ven conmigo. Le dijo su padre, acércate. Amílcar le preguntó si quería acompañarle en la expedición a Iberia. El niño, entusiasmado porque su padre le incluía en sus planes, dijo que sí, que por supuesto quería acompañar a su padre. ¿Quién no? Dame tu mano derecha, hijo. Le llevó de la mano hasta el altar y allí le hizo jurar, tocando las ofrendas, que jamás sería amigo de los romanos. No me digas tú que esta escena no te pone los pelos como escarpias. Por eso quiero explicar lo que hay antes de que Aníbal tomara el mando. Porque hay estas escenas épicas, dignas de una película, que todos, en mayor o menor medida, hemos escuchado alguna vez. Pero Amílcar no solo se llevó a Aníbal, se llevó a sus hijos y a unos 20.000 soldados de infantería acompañados de unos 2.000, 3.000 jinetes y de algunos elefantes. Era un ejército reducido porque había que proteger Cartago también, eso lo primero. Y además Amílcar tenía la intención de reclutar soldados en Iberia. Polibio no da detalles al respecto de los movimientos de Amílcar en Iberia. Para ello tenemos que recurrir a Diodoro de Sicilia. Un Diodoro de Sicilia que nos cuenta que Amílcar se había entregado a la demagogia y a ganarse el favor del populacho para conseguir poner en sus manos el mando militar. Esto denota que quizá a Diodoro no le caía muy bien a Amílcar y también denota
algo que vamos a ver durante todo el programa de hoy y que te dije cuando empecé a hablar de Cartago, que las fuentes romanas no son objetivas, las fuentes romanas odian a Cartago y no se molestan lo más mínimo en disimular. Ya veremos cuando analicemos un relato al final del programa, ya verás, vas a flipar. Diodoro nos cuenta que desde Gadir empezó a someter a los asentamientos cercanos que se extendían por la cuenca baja del Guadalquivir, consiguiendo la sumisión de muchas ciudades turdetanas y algunas de origen fenicio. Diodoro también nos dice que se pegó con los de Tartesos. Esto condujo a un enfrentamiento con los celtas. Se ha especulado con que estos pudieran ser mercenarios convocados por dirigentes turdetanos o incluso poblaciones cercanas a Sierra Morena que se habían asentado tras la penetración de celtas en la zona y que estaban atemorizados por el avance cartaginés. Tú imagínate, la gente ahí tranquilamente y de repente ¡pum! ¡Elefantes! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí? También se ha especulado mucho sobre la zona por la que se movió Amílcar. La zona que más o menos está mayormente aceptada es la de la Betulia céltica, zona que nos describe Plinio en su Historia Natural, que dedica al principio del libro 3 a hablar de la Bética y que demarca entre el río Betis, el actual Guadalquivir, y el Guadiana, zona que estaba poblada por celtas que lindan con Lusitania y Túrdulos. Diodoro, por desgracia, no da detalles sobre batallas. Sí que nos cuenta que Amílcar derrota en un primer enfrentamiento al ejército celta al mando de un tal Histolacio y su hermano. Esta primera batalla se saldó con victoria cartaginesa, que le permitió además reclutar 3.000 soldados entre los supervivientes celtas. Histolacio y su hermano no tuvieron un buen final, ya que cuenta que Amílcar los torturó y mandó despedazar sus cuerpos. Estamos ante una campaña de ultraviolencia, entiendo yo, para dar un aviso a los demás. Después nos cuenta que otro caudillo celta, Indortes, reclutó un ejército de 50.000 hombres. La cosa ahora sí parecía ponerse chunga para los cartagineses, pero el jefe acabó huyendo por la noche antes de enfrentarse a ellos. Al escapar, fue rodeado por las tropas cartaginesas, capturado y, como el anterior, se le torturó, se le sacaron los ojos y fue crucificado. Los bárcanos andan con hostias. Ultraviolencia para dejar claro quién manda. Y tras el palo extremo, la zanahoria invitó a los prisioneros mercenarios a unirse a su causa. Es curiosa esta extrema violencia que ejerce Amílcar, te lo he dicho antes, quizá para evitar rebeliones, quizá para forjarse una imagen de crueldad que le permita negociar más fácilmente, quizá, lo que vamos a ver un poco más adelante, el tema de la devotio ibérica, que se ha hablado mucho, esa lealtad extrema al líder. Hemos matado al líder, yo no tengo ningún problema con vosotros, vuestro líder ha muerto, seguidme a mí. Lo que sí sabemos es que en algún punto de estas aventuras de Amílcar entre ultraviolencia y ultraviolencia, los investigadores han situado un pasaje de Dion Casio que dice que en una ocasión Roma, durante estos hechos, envió para observar, que aquí hay un hueco de texto perdido que se ha propuesto que será observar lo que hacía Amílcar en Iberia, a Cayo Papirio, aunque a los romanos, como te dije en otro programa, no le interesaban ahora los asuntos en Iberia, estaban a otras cosas, estaban por los galos, estaban a punto de recibir esa invasión. Pero bueno, vamos a jugar. Amílcar cuentan que acogió a los embajadores, los trató con respeto y les dijo que hacía la guerra en Iberia por obligación, para poder pagar el dinero que los cartagineses debían todavía a Roma, ya que no había otra manera. Si queréis que reunamos el dinero para las multas, tenemos que expandirnos de algún modo. Los embajadores se marcharon tranquilos, se marcharon contentos, y esto se ha situado en el año 235 a.C. Aquí hay muchas preguntas. Siempre hay preguntas, pero aquí hay muchas. Porque solo Dion Casio menciona esta embajada. ¿Sucedió esto de verdad? No sería descabellado pensar que algo así pudiera suceder. En el año 235, ese mismo año, vencía el plazo concedido para el pago. Tendría sentido que Roma enviara a un embajador a preguntar: señores, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de lo mío? La otra pregunta es: ¿por qué se envía a la embajada a Iberia y no a Cartago? ¿Pueden haber sido algunas poblaciones griegas aliadas de Roma, como por ejemplo Masalia, quienes habrían enviado delegaciones a los romanos informando de que se estaban haciendo cosicas cartaginesas en el sur? Tiene sentido. Roma a la fuerza se enteraría de los movimientos de Cartago, y a la fuerza le interesaría saber qué estaba pasando ahí y qué intenciones tenía en la zona. Y más sabiendo que después va a haber más contactos y se van a acabar estableciendo límites de maniobra tanto de unos como de otros. Pero mientras nos perdemos en preguntas, en qué pudo pasar, en si tiene lógica o no, Diodoro nos dice que Cartago se enfrenta a una revuelta en Numidia. Los númidas se alzaron en armas
y tuvo que ser enviado Asdrúbal el Bello, el yerno de Amílcar, a poner orden con parte del ejército de Amílcar. Mató en batalla a 8.000 númidas, capturó 2.000 y sofocó rápidamente la rebelión. Asdrúbal era un comandante capaz. Una vez resuelto el problema en retaguardia, Amílcar pudo continuar su campaña y avanzó por el valle del Guadalquivir hacia la zona conocida como la Alta Andalucía, que está compuesta por territorios montañosos de Andalucía, buscando explotar las minas del sector oriental de Sierra Morena y, de paso, establecer una nueva red marítima, pero no podrá llevar a cabo su plan porque falleció en un enfrentamiento contra los oretanos durante el invierno del año 229-228. Lo que sucedió fue lo siguiente. Amílcar quería tomar la ciudad de Élique, que se ha identificado como Elche de la Sierra, hay ahí un debate. La sitió y acampó ante ella. Una vez acampado, envió a la mayor parte de su ejército y los elefantes a los cuarteles de invierno en Acraleuqué, y él se quedó allí con el resto. En estas que apareció el rey Orisón, caudillo oretano que venía en ayuda de la ciudad sitiada, de Élique, junto a un ejército formado por diferentes pueblos. Y aquí pasó algo extraño. Diodoro dice que ante Amílcar fingió que venía a ayudar a Cartago. No se preocupen, señores, vengo a ayudar. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo se desarrolló la batalla, pero Amílcar fue derrotado porque Orisón no venía a ayudar a Cartago y tuvo que huir. Sus hijos Aníbal y Asdrúbal llegaron sanos y salvos a Acraleuqué, pero él cayó con su caballo en un río y murió ahogado bajo su corcel. Con la muerte de Amílcar se va uno de los grandísimos personajes de la historia de Cartago, que puso en jaque a Roma al final de la Primera Guerra Púnica, y solo superado por su hijo, un personaje sobre el que las fuentes romanas, que son anticartaginesas, han tirado mierda a paladas. Hablando mal y pronto, te lo digo. Por ejemplo, Cornelio Nepote, que escribió una biografía de Amílcar, nos dice que a Iberia se llevó a un joven, famoso y bello Asdrúbal, por el que sentía, según decían, un amor más allá de lo conveniente. Sigue Nepote diciendo que a Amílcar se le prohibió estar con Asdrúbal, pero que burlaron la prohibición entregándole su hija en matrimonio, ya que según las costumbres cartaginesas no se podía impedir al suegro vivir con su yerno. De esta faltada también se hace eco Livio, que dice de Asdrúbal que en la flor de la edad, según cuentan, siempre me encanta cómo se libran con según cuentan, se ganó primero la voluntad de Amílcar, fue después promocionado a yerno, en atención sin duda a otros rasgos de su carácter, y como era el yerno, sucedió lo que va a suceder ahora. Porque muerto Amílcar, ¿ahora qué? Sus hijos son muy jóvenes. ¿Quién se va a hacer cargo de las tropas cartaginesas? ¿Quién va a comandar el avance en Iberia? ¿Que hay que pagar a los romanos? Necesitamos un nuevo líder. Quien tomará las riendas ahora es el yerno de Amílcar, Asdrúbal el Bello, de quien nos dice Diodoro que, habiendo aprendido que el trato justo es más eficaz que la fuerza, prefirió la paz a la guerra. En cuanto se enteró de la muerte de Amílcar, Asdrúbal levantó su campamento y se dirigió a Acraleuqué, llevando consigo más de 100 elefantes. Al llegar fue inmediatamente aclamado como general tanto por el ejército como por los ciudadanos cartagineses que allí habitaban, y reunió un ejército de 50.000 soldados de infantería, 6.000 jinetes y 200 elefantes. Al senado cartaginés no le hizo mucha gracia, no le hacía mucha gracia a Asdrúbal, y confirmó el nombramiento como gobernador de Iberia a regañadientes. Solo se limitó a ratificar el nombramiento. A pesar de que Diodoro nos dice que aprendió que la paz es mejor que la guerra, a veces la guerra es necesaria, y lo primero que hizo, para que no hubiera ninguna duda, para que nadie dudara de quién mandaba en la zona, fue hacer la guerra al traicionero Orisón y mató a todos los responsables de la muerte de Amílcar Barca. Las 12 ciudades que estaban bajo el control de Orisón y todas las ciudades de Iberia, de la zona entiendo yo, porque Dionisio dice de Iberia, todas esas ciudades que estaban bajo el control de Orisón cayeron en manos de Asdrúbal. Esta es la única campaña militar que Diodoro nos cuenta que emprendió Asdrúbal, posiblemente movido por el deseo de asentar su dominio con una campaña rápida y violenta, y después cambio de política. Después se dedicó a establecer vínculos más pacíficos con las élites locales. Por ejemplo, se casó con una princesa íbera, cuyo nombre no nos dice Diodoro, y que parece ser, según ese mismo autor, su política conciliadora con los pueblos íberos
le permitió ser proclamado por todo el pueblo ibérico como general con poder ilimitado, como caudillo supremo. En Livio leemos que al partido de los nobles, aquellos que te decía antes que querían expandirse solo por África, no le hizo mucha gracia la subida al poder de Asdrúbal, ya que lo que implicaba eso era continuar con la política expansionista de Amílcar. Asdrúbal se dedicó a fundar ciudades también. Fundó una de la que no sabemos el nombre, aunque la investigación actual ha apuntado que quizás se trate de Tosal de Manises, ya que en ella no se han encontrado restos arqueológicos cartagineses previos a Asdrúbal, y fundó otra que vaya que sí sabemos su nombre. Fundó Cart-Hadasht, ciudad a nombre, imagen y semejanza de la original Cart-Hadasht, de Cartago. Si como Cart-Hadasht no te suena, te diré que posteriormente los romanos la rebautizaron como Cartago Nova y actualmente es la ciudad de Cartagena. Estamos en el año 227 a.C. y esta ciudad acabará siendo muy importante porque será la capital de los cartagineses en Iberia, centralizando en ella la administración político-militar y el poder económico. Además, está situada en un enclave estratégico espectacular. No se fundó al azar. Se tuvo en cuenta la orografía de la zona, se aprovechó la bahía natural para su puerto y estaba perfectamente situada para establecer rutas comerciales con Cartago, Baleares y África. Lo tenía todo, porque además, encima, si ya la salida del mar le daba poderío comercial, las regiones que limitaban con ella los alrededores eran ricos en zonas mineras, tierras fértiles y, según he leído, muy buenas para la producción de esparto, un material necesario para la industria naval. Estamos ya en el año 226 a.C. y leemos en Polibio que Roma ahora sí empieza a sospechar que lo de Cartago en la península ibérica es una broma que se les puede ir de las manos. Pero si recuerdas el programa anterior, estaba todo el mundo con la genitalia de corbata porque se esperaba la gran invasión gala, esa que fue al 225, una gran invasión gala que así entre tú y yo, para reunir 800.000 soldados, fue un poco regulera, porque se les venció muy fácilmente, murió un cónsul sí, pero esperaba más chicha, esperaba algo más. A mí los galos me molan y esperaba un poco más de potencia en el relato. La preocupación por el lado galo en Roma crecía, sí, había miedo, pero también poco a poco había cada vez más miedo por el temor a lo cartaginés en Iberia. No le hicieron mucho caso, pero aún así mandaron una delegación para que se cerrara un acuerdo con Asdrúbal. Esa delegación dice Polibio que no fue en absoluto hostil y que lo que hizo Roma, según Polibio, fue halagar y tratar benignamente a Asdrúbal ante el temor galo. Estamos preocupados por esto, vamos a cerrar algo rápido para que los cartagineses no sean un problema en el futuro. Aunque quizá no fuera tan benigna. No hay que olvidar que había familias como los Cornelios o los Emilios que eran partidarias de una expansión comercial ultramarina que chocaba frontalmente con esa expansión de Cartago y que posiblemente esa intención de expansión comercial ultramarina fuera el motivo del envío de esa embajada a Iberia. Es aquí, es en este momento, con esta delegación que envía Roma, con la que Roma y Cartago establecerán que el río Ebro sería la frontera natural de los intereses de ambas potencias. No subáis más allá del Ebro y nosotros no bajaremos más allá del Ebro y todos estaremos contentos. Sobre este punto, si has leído mi libro de Roma Eterna, el ascenso de la República, no me pude explayar lo suficiente porque no hay páginas suficientes, pero hay debate. Hay debate sobre el Ebro como frontera entre Roma y Cartago. ¿Fue el Ebro realmente? ¿Es otro río? Vaya, que hay debate. Las fuentes hablan de un río llamado Iber, que se ha traducido, y tú lo buscas y te pone el Ebro, sí, bien, hasta ahí todo bien. La clave es Sagunto. Sagunto va a ser clave para la declaración de la Segunda Guerra Púnica. No tardaremos mucho en descubrirlo, esto será el programa siguiente. Polibio cuenta que la embajada va a ser porque Roma se entera de que están sucediendo cosas púnicas en Iberia. Pero Apiano y Livio nos dicen que Sagunto se quejó a Roma del avance cartaginés. Había preocupación, tanto en Sagunto como en las ciudades griegas del norte peninsular, por ejemplo en Porion. Cuando algunas fuentes nos describen la ubicación de Sagunto, da la sensación de que alguien se está equivocando aquí. Quizá algunos autores no habían pisado en su vida, Julio, no has ido a Iberia en tu vida, y no tenían ni idea de lo que hablaban. O quizá hablaban de otro río diferente al que conocemos nosotros como Ebro. Apiano, por ejemplo, dice que Roma envía una embajada a Cartago
para tratar el asunto y que los saguntinos viven a mitad de camino entre el Ebro y los Pirineos. Sagunto no está al norte del río Ebro. No está al norte del río Ebro que conocemos nosotros. Está al sur, bastante al sur. Livio le da una vuelta de tuerca al relato. Dice que se renueva un acuerdo, aunque la investigación actual apunta que es un nuevo acuerdo, no es una renovación. Dice que se renueva el acuerdo que ya había entre Roma y Cartago y que en él se estipulaba que el río Ebro sería la línea de demarcación entre ambos imperios y se respetaría la independencia de los saguntinos, situados en la zona intermedia entre los dominios de ambos pueblos. ¿Zona intermedia? ¿Este relato de Livio implica que había una zona, pongamos, desmilitarizada en medio? Entonces, por fuerza, el Ebro sería la frontera por el norte y otro río tendría que ser la frontera por el sur. Para que haya una zona intermedia tiene que haber una frontera por el norte y otra por el sur, o por el este y el oeste, en este caso norte y sur. Estas referencias han llevado a algunos investigadores a señalar que el río al que se hace referencia, por ejemplo, algunos dicen que es el Júcar, como por ejemplo Carcopino, o el Segura, como defiende Pedro Barceló. El debate está abierto, y este debate, meterse en él, puede ser más peligroso que el Lacio en el siglo V a.C. Yo me limito a decirte lo que cuentan las fuentes y que el debate está ahí. Aunque parece que la opción mayoritaria hoy, la más aceptada, a pesar de esos errores supuestos en las referencias, porque quizá en la vida estuvieron en Iberia y se limitaron a copiar lo que ya habían escrito otros que se habrían equivocado, lo más aceptado es que el río Iber es el río Ebro actual, y que Sagunto era aliada de Roma y que Sagunto no se toca, a pesar de estar dentro de la zona de influencia cartaginesa. Lo de Sagunto va a ser una cosa que deberemos analizar en profundidad llegado el momento, porque según cómo se lea, puedes hacer caer la responsabilidad de la guerra, de la Segunda Guerra Púnica, en uno o en otro bando. Nosotros, por lo pronto, seguimos con Asdrúbal por Iberia y desgraciadamente poca información tenemos ya. Lo único que podemos hacer es recapitular. Lo primero que te conté hace un rato fue que Asdrúbal organizó un ejército compuesto por veteranos de África y por supervivientes de la campaña de Amílcar, vengó su muerte, permitiendo con esa venganza y esa victoria llegar a los cartagineses a la costa levantina, funda Carthadash, la actual Cartagena, saca partido de la riqueza minera de la zona, del esparto para exportar y también aprovechó seguramente la industria del salazón de pescado y de la exportación de la cochinilla o la miel. Esto no lo dicen tal cual las fuentes, no dicen Asdrúbal exportó miel y exportó cochinilla, no. Pero si vamos a Estrabón, en el libro tercero de su geografía, que nos habla de la zona de Turdetania, gran parte de lo que hoy es Andalucía, nos dice que se exportaba trigo y vino en cantidad, aceite de la mejor calidad, cera, miel, pez y mucha cochinilla, que antes de que pienses mal, son unos bichos parásitos del roble de color escarlata que se usaban para tintes. Nos cuenta también que los astilleros funcionaban con madera local, que hay minas de sal, corrientes de ríos salobres, buena industria de salazón de pescado procedente de las aguas de la zona y que, en belleza, la Turdetania era insuperable. Posiblemente Asdrúbal se beneficiara de muchas de estas industrias, ya que exportaciones como la caballa o el esparto se mantuvieron en época romana debido a su importancia. La industria es importante, hacer que la zona te rinda, sea rentable, es bien, sí. Pero también lo es cómo te relacionas con la gente local, con la gente del lugar. Porque por mucha riqueza minera que hay, si hay problemas no va a funcionar eso. Hemos visto que la relación que tuvo Amílcar con los pueblos fue básicamente guantazos. Pero Asdrúbal, con la excepción de la campaña de castigo contra los oetanos, ejerció una intensa labor diplomática, como nos cuenta Livio, manifestada, como ya te dije antes, en el matrimonio entre una princesa íbera y además, con ello, su reconocimiento por parte de un grupo de régulos como su líder. Ambos detalles los leemos en Diodoro Sículo. Una política sin duda inteligente, mejor, ya que en lugar de pegarnos nos unimos y nos será más fácil mantener el control. Este reconocimiento de Asdrúbal como líder por parte de la élite local guarda similitudes con los vínculos clientelares de la Devotio y la Fides que comprometían tanto a individuos como a colectividades. A partir de ahí, posiblemente Asdrúbal pudo haber montado una estructura que funcionara como un organismo representativo y de gestión de los territorios sometidos. La Devotio implicaba una serie de obligaciones, como el compromiso, por ejemplo, de luchar por aquel con quien se había establecido el pacto, que era religioso, hasta el punto de morir por esa persona si era necesario.
A Escipión le pasó algo parecido, a él también lo aclamarán como jefe. Es posible que esta devotio, jurada por los líderes íberos, fuera a cambio de beneficios fiscales o a cambio de alguna ventaja, es posible. Este afianzamiento del poder, además, por parte de Asdrúbal, se ha relacionado con algo interesante que leemos en Polibio. Polibio, cuando explica las causas de la Segunda Guerra Púnica, se hace eco de la versión de Quinto Fabio Pictor, el considerado primer analista de la historia romana, que vivió en esa época y que parece que sirvió de fuente tanto a Polibio como Livio como a Dionisio de Halicarnaso, nuestro gran amigo de principios del podcast. Pues bien, cuenta que a Asdrúbal se le fue la olla. Así tal cual. La avaricia y la ambición de poder de Asdrúbal se salieron de los límites tras adquirir un gran dominio en los territorios ibéricos y que ni corto ni perezoso se presentó en Cartago para hacerse proclamar rey. Los nobles le mandaron a la playa, fracasó su intento de golpe y entonces, según Polibio, manejó a su antojo los asuntos ibéricos, prescindiendo del Senado cartaginés. Esto ha generado, como te puedes imaginar, montañas de libros sobre un supuesto intento de establecer un reino helenístico en Iberia, una independencia con respecto a Cartago, de todo. No tiene pinta de que Asdrúbal fuera a ser independiente de Cartago. Es posible que estuviera esto encuadrado y que la respuesta esté más cerca de pensar que las fuentes romanas cargaron con la responsabilidad de todo a Cartago, a que eran todos muy malvados, a que solo querían la destrucción del mundo. Un relato completamente parcial y cegado por el odio. Algunos investigadores han ido un poco más allá en los motivos de este viaje y lo han relacionado también con una solicitud de envío de colonos, con lo que Asdrúbal nunca quiso ser independiente de Cartago. Cuando te he mencionado lo del reino helenístico, no lo he tirado porque sí, ya que la política monetaria, pero monetaria en el sentido de monedas físicas, no del concepto del dinero, del gobierno de Asdrúbal, se basaba en modelos tomados directamente de las monarquías helenísticas. Aunque no signifique necesariamente implantar una monarquía helenística en la zona, quizá sí fuera un gobierno más autónomo con tintes helenísticos, pero esos debates se los dejo a los especialistas. Nosotros vamos a hablar de las monedas. Monedas que llevamos en el bolsillo, que usamos a diario y que ni miramos. A pesar de lo bonitas que son algunas y de la importancia del mensaje que transmiten, actualmente ya han dejado de tener ese mensaje. No vemos ya el dibujo que tienen. Una moneda es símbolo de poder, de autoridad, de dominio. Cartago introdujo moneda propia en la península ibérica con su iconografía propia. Estas monedas fueron producidas en la ceca de Kart Hadasht, en Cartagena, ya que era la capital y estaba rodeada de minas, y ha generado esto un intenso debate, porque hay quien dice que estas monedas incluyen retratos de los Bárquidas y gente que no, que es Hércules, por ejemplo. Te dejaré imágenes de monedas en la comunidad de iVoox para que puedas tú hacerte tu propia opinión y a ver qué opinas. Las hay que muestran un señor con barba, que es identificado con Amílcar. Las hay que muestran un señor sin barba, que es identificado como Aníbal, aunque la barbada hay quien dice que es Melkart Heracles. Si fueran ellos, se vería respaldada la tesis de que se intentó implantar un reino independiente, pero sería un poco heavy que salieran sus caras y posiblemente eso no sentara muy bien en Cartago. Poco más sabemos del gobierno de Asdrúbal de lo que hizo hasta que en el 221 a.C., momento en el que se acabó el programa anterior, fue asesinado. Vamos a hacer una recopilación de versiones sobre una muerte que quizá fuera un ajuste de cuentas. Polibio nos dice que murió asesinado una noche en sus aposentos, a traición, por un celta. No da más detalles. Apiano dice que, aprovechando una cacería, fue un esclavo quien lo mató en venganza porque Asdrúbal había matado a su dueño cruelmente. Esta versión es la misma que cuenta Livio en su relato, pero hace un cambio. Dice que un bárbaro, despechado porque había hecho morir a su amo, Asdrúbal lo había matado, le cortó la cabeza en público y sitúa además los hechos en Kart Hadasht, en Cartago Nova. Pero tenemos otra versión más, una versión un poco más heavy metal, por decirlo de algún modo. Tenemos al político y poeta épico Tiberio Cacio Asconio Silio Itálico, más conocido como Silio Itálico, cónsul en el año 68 de nuestra era, el último cónsul nombrado por Nerón, así como dato, que escribió un poema épico sobre la Segunda Guerra Púnica entre el 88 y el 92. Y voy a leerte un extracto que no tiene desperdicio y que nos muestra un Asdrúbal muy diferente al del resto de fuentes. Esta parte que voy a leer
es justo después de la muerte de Amílcar. Así las cosas, se entregan las riendas del poder a Asdrúbal, hijo de Magón y yerno de Amílcar, quien por entonces esquilmaba con furor desproporcionado las riquezas de los pueblos de Occidente, la nación íbera y los que habitaban junto al Betis. Corazón terrible, no exento de una irremediable cólera, el de un jefe que disfrutaba mostrando crueldad en su poder. Con su insaciable sed de sangre, creía descabelladamente que ser temido era síntoma de distinción. Solo podía aplacar su locura sanguinaria con castigos nunca vistos. Sin ningún respeto por lo humano o lo divino, mandó crucificar en lo alto de una cruz de madera a Tago, hombre de arraigada nobleza, aspecto distinguido y probado valor, y, triunfante, exhibió luego ante su pueblo afligido a este rey privado de sepultura. Por grutas y riberas lloran las ninfas de Iberia a Tago, quien tomaba su nombre del aurífero río, y aquí te digo yo, el Tajo. Y no hubiera preferido él ni la corriente Meonia, ni las aguas lidias, ni la llanura que, regada por un caudal de oro, amarillea al mezclarse con las arenas del Hermo. Siempre el primero a la hora de entrar en combate, y el último en deponer las armas, cuando guiaba altanero su veloz corcel a rienda suelta, no había espada ni lanza arrojada de lejos que pudiera detenerlo. Revoloteaba triunfante Tago, bien conocido en ambos ejércitos por su dorada armadura. Te aviso, vuelvo a ser yo, te aviso que a partir de este momento el relato se vuelve violento. Si hay menores escuchando, tápales las orejas, un momentillo, porque se vienen cositas. Cuando uno de sus esclavos lo vio colgado del funesto madero y desfigurado por la muerte, a hurtadillas empuñó la espada preferida de su amo, irrumpió rápidamente en palacio e hirió por 2 veces el pecho cruel de Asdrúbal. Los cartagineses montaron en cólera, acentuada entonces por tal pérdida, y como pueblo proclive a la crueldad, se abalanzan sobre él y lo someten a todo tipo de torturas. Ya no hubo límite alguno para el fuego y el hierro candente. Los azotes que aquí y allá desgarraban su cuerpo mutilado con infinitos golpes, las manos del verdugo, la misma muerte que se colaba hasta el fondo de sus entrañas, las llamas que brillaban en mitad de las heridas. Un espectáculo atroz de ver e incluso de contar. Sus tendones, cruelmente estirados, se tensaban todo lo que el tormento permitía. Cuando perdió toda su sangre, sus huesos calcinados humeaban todavía junto a los miembros consumidos, pero su ánimo permanecía intacto. Sobrellevaba el dolor, lo despreciaba, y como si fuese un mero espectador, reprochaba a los torturadores su agotamiento, y a grandes gritos reclamaba para sí el suplicio de la cruz, lo mismo que su amo. Bueno, o sea, ¿qué acabamos de escuchar? Puede que a Silio Itálico no le cayeran muy bien los cartagineses, porque vamos a analizar un poquito en profundidad lo que nos cuenta aquí. Ya empieza diciendo que esquilmaba Asdrúbal, hijo de Magón, yerno de Amílcar, esquilmaba con furor desproporcionado las riquezas de los pueblos de Occidente, la nación íbera y los que habitaban junto al Betis, que tenía un corazón terrible, que tenía una cólera irremediable y que era un jefe que disfrutaba mostrando crueldad en su poder. Toma ya, insaciable sed de sangre, creía que ser temido era síntoma de distinción. Estamos ante el ejemplo perfecto de leyenda negra cartaginesa. Asdrúbal retratado como alguien sin corazón, alguien terrible, alguien a odiar. Un enemigo. Aquí está retratando a un enemigo de Roma. Luego ya la ejecución de Tago, después la venganza del esclavo asesinando a Asdrúbal y después ya la tortura, el martirio del pobre esclavo, que lo cuenta con todo lujo de detalles y además el esclavo se parte de risa, se burla de sus torturadores. Hacedme más. ¿Es esto todo lo que sabéis hacer? Es tremendo el relato de Silio Itálico, ¿eh? Como él dice, es un espectáculo atroz de ver, atroz de contar y atroz de creérselo. Esto no puede tener mucha credibilidad por el nivel de crudeza que pone. Sí que seguramente la venganza contra el pobre esclavo que mató a Asdrúbal seguramente fuera terrible, pero joder, vaya relato, ¿eh? Madre mía. Es que poco más y los cartagineses son las huestes del infierno. Y con este relato de Silio Itálico, este último retrato de Asdrúbal y de su muerte y la venganza de su muerte, vamos a parar el tiempo aquí hoy con lo que sucede después y que supuso también el final del programa anterior.
Estamos ahora mismo en el año 221 a.C. y tras la muerte de Asdrúbal, el ejército aclamó a Aníbal Barca, que era el segundo al mando del fallecido, como comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas. Livio nos cuenta que Aníbal fue llevado inmediatamente a la tienda de mando y aclamado con un griterío unánime desbordante, secundado ese griterío además por el fervor popular. Todos se pusieron de acuerdo y Aníbal Barca sucederá a Asdrúbal en la península ibérica. La línea temporal que se acabó en el programa anterior se une con la de este programa y nos quedamos en esa fecha, 221 a.C. Estamos ahora sí listos para conocer mejor, en el próximo programa, algo necesario. Necesitamos conocer la figura de Aníbal Barca. Debemos conocer a ese hombre que pondrá contra las cuerdas a Roma un poco más en profundidad para poder después avanzar. Ese señor, ese Aníbal Barca que infligirá derrotas que quedarán para siempre en la mente de los romanos, ha de ser tratado como se merece. Un enemigo así, en Roma Eterna, merece un trato especial, así que, si los dioses lo permiten, aparte de conocer mejor a este hombre, lo que haremos en el próximo programa es dar comienzo al conflicto que Livio define como la guerra más grande jamás librada. Por fin, tras más de 3 años de podcast, nos adentraremos en la Segunda Guerra Púnica. Bueno, se acerca ya la Segunda Guerra Púnica, estamos al borde de la gran guerra hasta el momento en el podcast. Y en esta sección sin música no la he empezado bebiendo, no la he empezado canónicamente porque tiene una explicación. Es posible que hayas escuchado en los últimos minutos del programa algo de fondo. Lo he intentado disimular, pero no ha sido posible todo. Es posible que hayas escuchado como unos pajarillos de fondo. Son mis pajarillos que, claro, normalmente los tengo en otra habitación cuando grabo y estaba ventilándose la habitación, estaba ya para limpiar y todo eso, estaba ventilándola y los he tenido que dejar cerca de mí. Cuando están conmigo están tranquilos, cuando no están conmigo se ponen un poco nerviositos porque los tengo muy malos, son mis bichitos. Y claro, lo que has escuchado ha sido la pelea de los dos pájaros, que son pájaros del amor, pero a veces son pájaros del odio y los has escuchado como locos y ahora mismo los tengo uno en cada hombro. Te estoy grabando la sección sin música con un pájaro en cada hombro. Bueno, ya no, ahora hay uno en mi cabeza. Pero empezamos esta sección porque es muy especial. Aparte de porque tengo los pajarillos aquí, es una sección especial porque tengo que contarte varias cosas. La primera, la semana pasada empezó... Hola. La semana pasada empezó una nueva sección en Roma Eterna, una nueva serie de programas en exclusiva para fans. Es algo que me he resistido, pero yo creo que era necesario dar algo extra. Ahora se ha subido en el micrófono, no me muerdas el micrófono a ser posible. Era necesario dar algo extra a los fans, a la gente que me apoya económicamente, porque el apoyo económico es muy importante. Y esta idea de leer a los clásicos, de leer obras clásicas de la literatura latina, es algo que parece que ha gustado mucho. Ahora se están moviendo, están volando. Esta sección, a la que he llamado El Archivo Pretoriano, ha tenido en el primer programa una muy buena acogida. Yo espero que te guste mucho, que disfrutes con esta serie. Es una serie que será para fans. Quizá en un futuro lo desbloqueo, pero de momento es solo para fans. Solo podrás acceder a este archivo si le das al botoncito azul en iVoox, si me apoyas en iVoox. Así que yo espero que te guste, que disfrutes. Gracias por tu apoyo económico, gracias por estar ahí programa a programa. Y también hay que comentar hoy el tema de la gala de los premios iVoox. No ganó Roma Eterna el premio al mejor podcast de historia en este año, pero quedamos segundos. Roma Eterna quedó segundo. Y además, para que sea todo más emocionante todavía, le di el premio a La Escóbula de la Brújula, que tiene voces, por ejemplo, Jesús Callejo es su director, voces que me han acompañado durante toda mi vida, mi infancia, mi juventud, en La Rosa de los Vientos, en la escuela de Cebrián. Entonces, para mí fue una emoción
Y tengo que dar las gracias a toda la gente que se pasó por la gala, tanto la gente que estuvo en directo en el chat, como la gente que estuvo los invitados, los ganadores, todos los participantes. Fue una pasada. Era la primera vez que hacía algo así en mi vida. Y creo que no salió tan mal. ¿Hubo alguna que otra fumada de guión? Sí, te lo tengo que decir, sí. Pero salió decente. Intenté salir al paso como pude, porque oye, la primera vez tampoco vamos a ser excesivamente duros con nosotros mismos. Vamos a intentar sacar cosas buenas y yo creo que la gente se lo pasó bien. No hubo hate en el chat, que eso es algo maravilloso. La comunidad de Roma Eterna, la comunidad del podcasting, una vez más comportándose como gente de bien y de orden, gente senatorial. Madre mía, los pájaros se están volviendo locos. Se están volviendo locos. Esta está siendo la sección sin música más caótica y más aleatoria de la historia. Creo que la voy a dejar tal cual, porque es muy divertido. Roma Eterna es comedia, es historia, es una tortura tremenda al asesino de Asdrúbal y también es el sainete con los pajaritos. Ven, ven, ahí está. Ahora lo tengo en mi mano. Tengo a uno de ellos en la mano, en el dedo. ¿Qué pasa? Roma Eterna animal. Esta... Ahora el otro. Esta no la viste venir, ¿eh? Roma Eterna animal no la viste venir. Pues lo de la gala fue una pasada, la verdad. Gracias a iVoox por confiar en mí para presentarla. Que Roma Eterna quede en segunda posición como segundo mejor podcast de todo iVoox, de historia, es algo digno de orgullo. Muchas gracias por votarme, muchas gracias por el apoyo, por estar ahí, por hacer que esto crezca y que vaya creciendo cada vez más. Muchas gracias. El año que viene vamos a por la victoria. Muchas gracias y tal, pero vamos a ganar el año que viene. Necesito que el año que viene nos movilicemos a lo bestia. Porque he quedado segundo, pero por muy pocos votos. El tercero estuvo ahí, creo que fueron 12, 13 votos. Para que luego digan que votar no cuenta. Una abstención en este tipo de comicios es la diferencia entre la gloria y la no tan gloria. Y entre este caos en el que me estás escuchando ahora y que espero que esté siendo divertido, hoy no tengo mucho más que contarte. No quiero que sea una sección sin música excesivamente larga. La semana que viene habrá otra vez Archivo Pretoriano. Si apoyas el podcast lo podrás escuchar. Y si no, dentro de 15 días haremos un retrato de Aníbal. Y después analizaremos los años del 221 hasta la declaración de la Segunda Guerra Púnica para analizar los hechos, lo que sucedió, las fuentes, a ver qué dice uno, qué dice otro, qué hay de cierto, qué se ha podido averiguar. ¿A que sí? Perfecto, está de acuerdo el pajarillo. Así que, sin más, yo me voy a despedir, pero como siempre, antes de despedir, hago la falsa despedida y te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales, Twitter, Instagram, que además en Instagram estoy haciendo una serie de trivials cada lunes, una preguntilla de trivial sobre historia romana, que puede ser divertido también. Así que te voy a dejar todos los enlaces a las redes sociales aquí abajo, en la descripción de este audio. Y ahora sí, deseando que pases 15 días espectaculares y pidiéndote que por favor contribuyas a que esto siga funcionando, apoyando el podcast. Si no puedes económicamente, por lo menos difunde la palabra de Roma Eterna, compártelo en tus redes sociales, compártelo entre todos tus amigos. Y si no, vendrán los pájaros a por ti, los dioses. Ahora mismo parezco un mosaico de estos de pajarillos. De estos, un mosaico romano con pajarillos. Soy yo ahora mismo. Así que sin más, deseando que tú y los tuyos estéis bien, te espero dentro de 15 días. Pasaré lista, algún día lo haré, ya lo verás, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y a ti que te quedas hasta el final, te diré que si estás en Barcelona, y esto es entre tú y yo, porque todavía no lo he anunciado en redes, esto es entre tú y yo, que estás aquí al final, el día 11 de diciembre, a las 7 de la tarde, Andreu Buenafuente me va a presentar el libro en la Casa del Libro de Passeig de Gràcia, en Barcelona. 11 de diciembre, a las 7 de la tarde, estaremos Andreu Buenafuente y yo para hablar de cositas romanas y presentar el libro. Roma Eterna, el ascenso de la República. Lo anunciaré en redes en los próximos días, así que no faltes. Un saludo, que te vayan bien a ti y a toda tu familia estos días. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente.